este es un tema muy interesante que yo creo que daría para otro podcast entero, pero vamos a cambiar de la cultura, digamos, de África, de Sahara Occidental, a la cultura española y hablar un poco más de un tema en el que tú trabajas, vamos, día a día, incluso hoy has venido de trabajar de ahí. Corrígeme si me equivoco, porque A no ver, quiero decirlo mal ni a nada. ver. Ahora mismo está muy centrado en el tema de estudios de fosas comunes, no sé si hay un término más apropiado, en la Guerra Civil Española. Entonces, ¿podría hablarnos un poco de ese tema? Y sobre todo, algo que a mí me interesa mucho, y yo creo que al público también, es cómo se hace la identificación de los restos arqueológicos. Por supuesto que sí. Bueno, hace también desde hace 15 años que dentro, digamos, de mi esquema mental, ¿no? De trabajar solidariamente con la gente que más lo necesita Es por que parte de la arqueología es solidaridad el 50%. Pues sí, entonces yo recuerdo que hace 15 años yo estaba un poco alejado. Yo es verdad he sido militante de izquierda durante toda, bueno, y sigo siéndolo, durante todo mi periodo de estudiante, mi juventud y hasta la actualidad. Y yo recuerdo que hace, pues, 15 años, un compañero mío, Rafael Gil Bracero, que era ya el presidente de la Asociación Granadina de Recuperación de Memoria Histórica, me dijo: oye Paco, es que hay un sitio que nos han autorizado, tenemos noticias de que hay una fosa ahí en el Valle del Lecrín. Entonces, tú, que eres arqueólogo, ¿te importaría ayudarnos? Porque él es profesor de Historia Contemporánea y los demás son voluntarios de la asociación. Y yo dije, bueno, pues si hay que echar una mano, yo la he hecho. Un solo arqueólogo, estoy hablando de hace 15 años. Y efectivamente fue una fosa de 18 militares que eran carabineros que venían por la carretera de la muerte famosa, es decir, a partir de la ocupación de Sevilla por las tropas que se sublevaron al gobierno legítimo de la Segunda República, empiezan a huir hacia la parte republicana, hacia Almería, y en esa carretera de la muerte, además de haber muerto de bombardeo por parte de la Marina y de la aviación franquista, pues unos 18 carabineros, que eran los que ocupaban los puestos de vigilancia, de aduana, en este caso de Málaga, pues llegaron por esa carretera de la muerte hasta un lugar y allí fueron apresados y fueron asesinados, fueron fusilados en este caso. Y fue la primera fosa que yo solo como arqueólogo, ayudado de los voluntarios de la asociación, intervine, ¿no? Era una gran zanja donde había colocado 18 cuerpos. Y claro, uno acostumbrado a trabajar, ¿no?, en ambiente arqueológico, pero cuando llega a uno de esos depósitos, ¿no?, que encuentras allí, ya el olor a la tierra es diferente. Ese olor se te mete por las pituitarias, ¿sabes? Y ya se te queda sedimentado aquí, nunca lo he olvidado. Y a partir de ese momento dije, es que hay cantidad de familiares que buscan a sus seres queridos, que fueron asesinados injustamente, simplemente por el hecho de estar sindicados. Imaginaros un trabajador del campo que está en un sindicato para defender sus derechos laborales, o unas personas que son maestros de escuela que están enseñando fuera de digamos, de forma laica, ¿no?, en los pueblos más recónditos. Ya en la República se encargó de mandar a maestros a bibliotecas, a los lugares donde nunca había llegado la enseñanza o estaba bajo el amparo de la Iglesia, ¿no? Pues simplemente por haber sido maestros de la República eran asesinados sin más. Y en todo ese periodo de tiempo, pues claro, ya han sido muchas fosas las que he ido interviniendo. Y en los últimos 4 años estamos centrados en el Barranco de Vilna, que es un lugar donde al menos sabemos que hay casi 200 personas, de las cuales ya le llevamos recuperadas 114, mediante un equipo de trabajo que es, como decía antes, totalmente interdisciplinar, en el que hay arqueólogos, antropólogos físicos y forenses, historiadores, sociólogos y arqueólogos. Estamos conformados de esa manera. Y hablo de interdisciplinaridad y no de multidisciplinaridad, porque los dos conceptos son diferentes. Es decir, los proyectos que nosotros realizamos están hechos por el conjunto de investigadores que trabajamos a tiempo completo y durante todo el tiempo. Esta es nuestra 4ª campaña. Cada campaña utilizamos 6 meses de trabajo de campo y de laboratorio. Vale. Eso exige un trabajo muy metódico, pues porque la gente que fue asesinada no es tan depositada
siguiendo un mínimo Sí, de orden, digamos, ¿no? de orden y de compasión, ¿no? Simplemente son arrojados a una fosa y allí enterrados. En este caso era un grupo de masones que estaban en la colonia, que era el lugar donde iban concentrando a la gente que detenían para después llevarla al barranco y a otros lugares y donde eran ejecutadas. Ni siquiera casi más del 90% de las personas que hemos localizado han sido ejecutadas con disparos en la cabeza, ¿no? Un disparo, 2 hasta 3, o incluso algunos más, que no fueron fusilados, ¿no? En el sentido que conocemos. Todo eso exige un proceso de excavación entre arqueólogos y antropólogos físicos muy exigente, porque no se pueden mezclar los restos. Bueno, pues desde el momento que salen digamos, de la fosa, individuo por individuo, se llevan al laboratorio donde se limpian los restos, donde se vuelven a remontar y donde empezamos a determinar sexo, edad, patologías que pudieran tener en vida, que nos pudieran orientar a la identificación, causas de la muerte o también causas perimortem, es decir, aquellos elementos que han sido antes de ser ejecutados, han sido torturados y hemos podido costillas fracturadas o brazos también rotos, producto de la tortura a la que fueron sometidos por estas tropas fascistas y que nos van a ayudar a determinar. Es decir, cuando, por ejemplo, un individuo en vida se rompió una pierna o un brazo y soldó, al cabo del tiempo, pues sabemos que esa fractura era antigua y demás, sí, pero cuando encontramos los restos que han sido fracturados, no han tenido tiempo de soldarse, entendemos que ha habido ahí causa, además de tortura, ¿no? Como ha sido habitual en muchos casos. ¿Y eso quién lo hace? ¿Un médico forense? ¿O? No, eso lo hacen nuestros antropólogos forenses, que son los que están especializados en ese tema, pero que siempre vamos de la mano. O sea, nosotros estamos trabajando y estamos excavando al mismo tiempo que ellos, y después ya en el laboratorio son ellos los que tienen que determinar todas estas cuestiones, ¿no? A partir de ahí viene lo más difícil, que es la identificación de esas personas. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, tenemos que tener muestras que sacamos a través de hisopados bucales de los familiares que todavía se prestan a ello. Pensar una cosa, no llegan a 45 los familiares que tenemos ahora mismo, de los 200 individuos que esperamos localizar allí, ya llevamos 114. Entre ellos está nuestro querido rector, Salvador Vila, sí. Como sabéis, discípulo de Miguel de Unamuno, que fue detenido en Salamanca, traído a Granada y ejecutado en el mismo barranco de Biznar, donde hay un memorial y que esperemos localizar los restos. Su hijo Ángel, que vive en Londres, estamos esperando recibir sus muestras de ADN para llevarlo al laboratorio de identificación genética que está en la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Un laboratorio que además está especializado y financiado a través de convenios, igual que nosotros, por parte del Estado español y de la Junta de Andalucía, para la identificación genética. Y además de las muestras que tenemos de ADN de los familiares, obtenemos muestras de los restos humanos. Y podemos obtenerlos de 3 sitios siguiendo las indicaciones del laboratorio de genética. Quizás el hueso mejor. ¿Verdad? Ahora sí. Este que tenemos aquí, que se llama hueso petroso, que es donde, si se conserva bien, se obtienen los mejores resultados de ADN. Si no, tenemos una buena muestra, porque el hueso se ha alterado con el paso del tiempo y demás, podemos obtenerlo también de 2 molares que no tengan caries. Pero si ni uno ni el otro funcionan, tenemos que cortar un 10 centímetros del fémur del individuo para mandarlo al laboratorio. Todas esas muestras pasan a un banco de ADN genético, donde después, mediante los software que tienen nuestros compañeros que dirige el profesor José Antonio Lorente Acosta, catedrático precisamente de genética de nuestra universidad, pues se empiezan a cruzar los datos para ver si hay coincidencia o no. Y estamos en esa fase. Ahora mismo estamos cotejando de los primeros 49 individuos, porque el laboratorio atiende a toda Andalucía, a todos nuestros compañeros que están trabajando de la Universidad de Sevilla, de otros lugares en el que se envían las muestras allí, y también de otras partes del Estado.
Y también por primera vez se está centralizando también en Madrid un banco de ADN, porque lo que vemos es que hay mucha movilidad, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos cada vez más. Hay movilidad de gente que no solamente los que están en el Barranco de Vilna son granadinos, hay de la provincia de Jaén, hay de la capital, hay de La Vega, hay de la Alpujarra, es decir, que esa movilidad que después vamos a encontrar, pues a través de esos bancos de datos podemos identificar a las personas y, sobre todo, lo más importante, entregarles los restos que han sido identificados sus seres queridos y que ellos dispongan cómo quieren hacer con ellos. Sí, el broche final. Claro, y aquellos que no han sido identificados no se van a quedar ahí. Nuestra actual ley de memoria democrática, que se aprobó recientemente, hace ya un año, pues lo que establece es que se construya dentro de un lugar, un cementerio, un mauseolo donde sean dignificados y enterrados dignamente, y mediante un memorial que se explique esos restos, aunque no sepamos quiénes son, pero son personas inocentes que fueron asesinadas, ¿no? Y por tanto hay una cosa que se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el que precisamente, como sabéis, España es el segundo país del mundo con más fosas después de Camboya, ¿no? Y que todavía, sí. Fijaros que en Andalucía hay casi 50.000 personas que fueron asesinadas, ¿no? Y de las cuales no hemos recuperado todavía ni siquiera quizá el 12% de toda esa población. Queda mucho trabajo por hacer. Yo, con respecto a este tema, tengo dos preguntas, y una de ellas es, como esto pasó hace bastante tiempo ya, entiendo que los restos de ADN de los familiares, muchos a lo mejor ya han fallecido, y lo que tú cuentas de que es imposible identificar el cuerpo simplemente por ese hecho, ¿verdad? Claro, es que estamos hablando de una cosa que es bastante compleja. Todavía los que son familiares de primera generación, es decir, hijo o hija directa de la víctima, de las cuales tenemos muy poco, de hecho, en el último año ya han fallecido al menos 2 de estas personas, y nos quedan quizás otras 2 o 3 de esa primera generación, no hay ningún problema. Pero ¿cuáles son las muestras que estamos obteniendo fundamentalmente? Pues sobre todo de nietos y nietas. Claro, en ese proceso también depende de la línea donde venga, padre o madre, para que esa cadena de ADN vaya también cambiando y modificándose. A pesar de eso, bueno, aunque sea de segunda generación, incluso de tercera, porque también tenemos en el caso de bisnietos que se han ocupado de esto, pues en algunos casos sí da resultados, y en otros, por desgracia, es más difícil, y uno no puede jugar con los sentimientos de las personas y engañarlos diciendo, no, puede ser. No podemos decirle puede ser. Tenemos que decirle es o no es. Y en relación también a eso, que es mi segunda pregunta, entiendo que este es un tema muy complejo y tiene que haber como organismos acreditados, laboratorios acreditados que tengan que hacer, digamos, esa identificación, ¿no? O ¿cualquier laboratorio puede hacerlo, o cómo funciona ese tema? No, efectivamente. O sea, hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros contamos en nuestra universidad con un laboratorio de primera, reconocido a nivel internacional en todos sitios, que es el que dirige tanto José Antonio Lorente como Juan Carlos Álvarez, que son las 2 personas que están en ese laboratorio y que son reconocidos internacionalmente, porque no solamente trabaja con víctimas de la guerra civil española, también están hablando de la violencia en Latinoamérica, donde hay muchos casos también de desapariciones forzadas, de asesinatos, casos de Argentina, de Chile, de Colombia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro que tienen un certificado, ¿no? Por llamarlo así, de garantía y de calidad de las analíticas que se hacen, y un laboratorio bastante serio y, como digo, reconocido a nivel internacional. Es decir, eso es muy importante. Hay otros laboratorios. De todas maneras, la labor de los genetistas es seria y comprometida. O sea, hoy en día la genética también para temas de crímenes, de asesinatos, es algo que se utiliza para identificar a un asesino, por ejemplo, a través de un cabello, de cualquier otro elemento, ¿no?, que haya quedado en la escena del crimen, ¿no? Y en ese sentido, nuestros compañeros de genética son excepcionales y hacen un trabajo
de primera calidad. El C6 español entonces bueno, ¿no? Sí, Sí, España. es bastante. Yo tengo una pregunta un poco más... Y es... Lo primero, o sea, felicidades por este trabajo que hacéis aquí en España y en Andalucía. Me parece apasionante, vaya. Me pasaría horas así, escuchando... Estáis invitados a que vengáis a visitarnos cuando Oye, queráis. sí, ¿eh? Nosotros vamos encantados. ¿Podemos grabar así? Sí, claro. Pues, sí, te Es tomamos buena la palabra. colaboración, Te tomamos la palabra. Y a nivel... no sé si te habrán hecho esta pregunta alguna vez, pero a nivel personal tuyo, del arqueólogo, o sea, cuando por ejemplo estabas en el Sáhara descubriendo allí enterramientos, funerarios, de lo que fuera que hay allí, dices, buah, esto es apasionante, te llama la atención, tal, pero luego cuando llegas aquí a España y vas a un enterramiento, a una fosa común de la guerra civil, y tú la ves abierta del todo y ves ahí a todas las personas que han muerto, yo creo que te tiene que remover, no sé, algo por dentro de decir, Sí. de verdad esto ha pasado. Sé lo que me tiene estás que ser, diciendo. y tiene que ser muy diferente a nivel personal y psicológico, sobre todo, Sí. afrontar eso. Sé lo que me estás diciendo. Creo que porque tiene que ser mucho más fácil el trabajo a nivel psicológico de un arqueólogo que se centra en cosas muy antiguas que el que se centra en cosas muy recientes. Es que obvio, están es a obvio. tiro piedra, ¿vale? Claro, y además que algo que es un suceso traumático de la historia del país, ¿sabes? Yo, por ejemplo, como sé que ya que eres de Vélez Rubio, cuando sumamos una necrópolis musulmana, y no es lo mismo trabajar con restos del siglo XI o del siglo XII, o incluso de épocas pasadas, en el que uno excava a un señor que murió hace 4.500 años, pero claro, aquí no, porque aquí lo que tú estás viendo, lo primero es que sabéis que los arqueólogos y los antropólogos trabajamos a centímetros de distancia, estamos viendo las expresiones esqueletales, ¿no? Los cráneos, la expresión esa última de la muerte, de la descomposición, y claro que te afecta, claro que te afecta. Claro que te afecta, intenta que no te supere en esos momentos, pero puedo deciros, no solamente a mí, a todos mis compañeros, hay veces que las lágrimas se te saltan porque estás viendo la tragedia, la estás viviendo, te están hablando, porque en el fondo el registro que hacemos es, te están contando sus cosas a través de nuestro análisis, nuestros sistemas de registro que tenemos. Y eso emocionalmente te afecta, pues porque estás viendo, por ejemplo, una fosa con 12 mujeres cuyo único delito era ser costureras, bordadoras, que estaban en un sindicato de la aguja, que es como se llamaba en esa época, para defender sus derechos, o personalidades, o mujeres, es que tenemos muchísimas mujeres también enterradas, y gente joven, gente con 16 a 18 años, que también están allí. Decirme, un chico con 16 años, ¿qué delito puede tener por el simple hecho de ser un trabajador del campo que está sindicado? Emocionalmente, claro que te afecta, y uno tiene que hacer esfuerzos muy grandes, aunque a veces te pueden superar. Y cuando has dejado el día de campo, de laboratorio, del trabajo, y vuelves a casa y te relajas un poquito más, pues esos sentimientos te pegan fuerte. Y claro que afectan, y sobre todo afectan también cuando ves a los familiares agarrados como un clavo ardiendo a lo último ya por recuperar a sus familiares, y lloras con ellos. Yo suele ser llorón, a veces no me da cosa decirlo, ni mucho menos, pero sí es verdad que esos sentimientos son sentimientos que te llenan tu corazón, tu cerebro, y que por muy científico que uno sea, aunque intente superarlo en ese momento y tal, pero después, cuando baja un poquito, digamos, las defensas, amigo, ahí empiezas a revivir y a conocer cada historia, ¿no? que te pone los pelos de punta, sí. ¿Algún día has llegado a pensar dejo esto? Te da más fuerza, ¿no? Todo al contrario, fíjate que yo me podía haber jubilado ya hace por lo menos un par de años, y me voy a jubilar el año que viene, y me voy a quedar 3 años más en la universidad, solo y exclusivamente